Hola Internet, este va a ser el típico episodio aburrido que tengo que meter en todas las listas de reproducción para cumplir mi cupo de episodios aburridos. Y es que en este episodio me voy a tirar hablando los 10 minutos sin mostrar nada de código, aunque a cambio en este vídeo voy a ampliar lo que os prometí en el episodio número 2 acerca de cómo funciona Interpolate y por qué nos puede interesar. Ya sabéis que Mini2DX tiene tres métodos en la clase GameContainer para trabajar con el bucle principal. Uno es render, otro es update y otro es interpolate. Es posible que hayáis trabajado con otras librerías como LibGDX o Slick2D donde tenemos métodos parecidos, pero el método interpolate sin duda es el más raro de ver por ahí. Para entender por qué está el método interpolate, primero tenemos que entender cómo a lo largo del tiempo hemos tenido distintas formas de trabajar con el bucle principal de nuestro juego. El bucle principal es básicamente el que se ejecuta cuando abrimos un juego o cuando empezamos a jugar y básicamente consiste en ejecutar el método update y el método render de forma consecutiva, de modo que primero dibujamos cosas en pantalla y luego actualizamos el estado de nuestro juego. En el pasado, como los ordenadores tampoco daban para más, lo que se hacía normalmente era que los juegos se ejecutaban pues tan rápido como podían. Primero se llamaba update, luego a render, luego update, luego a render y así sucesivamente. Tampoco había muchos ciclos de CPU como para estar comprobando cuánto tiempo había pasado entre un fotograma y otro, ni había código o espacio, mejor dicho, suficiente para meter código que pudiese comprobar esas cosas. Y eso significa que básicamente la velocidad de nuestro juego depende de la velocidad de la máquina. Y esa velocidad se mide en fotogramas, porque normalmente el método render va a ser el más pesado de los dos y es el que trabaja con el sistema de vídeo y todo eso. Cuanto más rápido pueda renderizar, más rápido se va a ejecutar el juego, más iteraciones van a ocurrir en un segundo y en consecuencia más veces se va a llamar al método update. Ahora bien, eso es un problema y es que si tenemos dos máquinas, una más rápida que la otra, como el bucle principal va más rápido en la primera que en la primera máquina, en la más rápida, pues el método update se va a llamar más a menudo que en la otra y eso puede tener una consecuencia nefasta y es que, por ejemplo, imaginemos que en el método update estamos haciendo que nuestro objeto se desplace a una velocidad constante siempre cada vez que se llama update. Por ejemplo, 5 píxeles por update. Bueno, pues si nosotros ejecutamos los dos ordenadores y ponemos los dos juegos a la vez, en uno como se ejecutará más rápido que en el otro, al cabo de un tiempo habrá recorrido más distancia que en el ordenador más lento. Y eso evidentemente es algo que probablemente no nos siente bien. Como curiosidad, esto es lo que pasaba en Space Invaders, y es que al principio de la partida había tantos aliens que el método render tardaba demasiado, por lo que los aliens iban muy despacio en su actualización. Pero a medida que íbamos matando aliens, como cada vez el método render tenía que dibujar menos cosas, el método update podía ejecutarse más rápido porque render tardaba menos tiempo. Y eso es lo que hace que los aliens parezca que aceleran a medida que va transcurriendo la partida. Realmente no tendrían que acelerar. Es un fallo que hace que al principio tarden más tiempo que lo que realmente está previsto que tarden, pero supuestamente la velocidad es constante. Es por eso que en cuanto los recursos dieron para poder hacer este tipo de preguntas, se optó por dejar una forma de que Update pudiese saber cuántos milisegundos habían pasado desde la iteración anterior, de modo que un juego pueda saber cuántos milisegundos tiene que simular. Por ejemplo, calcular cuántos milisegundos han pasado desde el fotograma anterior y simular ese número de milisegundos. Y en este caso lo que hacemos es que, por ejemplo, si un juego corre a 60 fotogramas por segundo, como cada fotograma tarda 16 milésimas de segundo en renderizarse, pues en cada llamada update tenemos que simular 16 milisegundos. Y eso depende de la velocidad del ordenador, de modo que en un ordenador que vaya a 25 fotogramas por segundo, en cada llamada update se tienen que simular 40, y en uno que vaya a 100, pues se simulan 10 milisegundos. Algo que inicialmente parece fancy, ¿verdad? Pero que también tiene problemas. Y es que en ordenadores más potentes las físicas son más exactas y perfectas que en ordenadores menos potentes, y eso es algo que también queremos evitar, porque imaginemos que un ordenador muy rápido y un ordenador muy lento ejecutan un juego a la vez. En el ordenador rápido, como puede hacer muchos más fotogramas por segundo, el método update se llama cada vez más a menudo igualmente. Y es cierto que tenemos el universo simulado para poder simular unos cuantos milisegundos y en el otro se simularán más milisegundos, pero a cambio en el ordenador más rápido el sistema de física será mucho más exacto que en el otro irá más a saltos. Y eso hace que cualquier problema que tengamos con el sistema de físicas pueda provocar bugs, como por ejemplo que no podamos medir a tiempo las colisiones. A pesar de ello, el intervalo de tiempo es un sistema bastante útil para llamar update. Lo único que hay que hacer es conseguir que en todos los ordenadores se llame exactamente igual y de una forma más predecible. Y para ello lo primero que hay que conseguir es que el método update se llame a una velocidad fija y que no dependa del método render. De modo que el método render puede ir tan rápido como quiera, pero el método update siempre va a ir a la misma velocidad, por ejemplo a 100 o a 120 Hz, en función de lo que nosotros queramos. De ese modo, el método update siempre se va a llamar 100 veces por segundo, 120, 60 o las que nos apetezca, pero da igual si estamos ejecutando esto en un superordenador de la NASA o en el ordenador de nuestra abuela.
Para hacer esto tenemos que resolver dos problemas. Lo primero es cómo podemos hacer que dos métodos que están juntos se llamen a destiempo. Y lo segundo es cómo podemos conseguir que un ordenador que no da para más, pues simplemente dé para más. Y el secreto está en cómo hacíamos las cosas con los intervalos de tiempo fijos. Lo que tenemos que hacer es que en vez de pedirle al método update que simule 10, 16, 40 milisegundos, los que sean, tenemos que trocear antes el tiempo en distintas partes y cada parte que tenga el mismo número de milisegundos y luego llamar varias veces a update con el mismo diferencial en cada uno de los casos. Es decir, que en vez de decirle a update que actualice 40 milisegundos de tiempo, lo que hay que hacer es llamar 4 veces a update diciéndole que en todos los casos simule 10 milisegundos. De modo que en Mini2DX esto se traduce en que render será un método que genera milisegundos y update es un método que los consume. Mini2DX comprobará cuánto tiempo tarda en renderizarse un fotograma, luego lo dividirá en fragmentos de 10 milisegundos y por cada fragmentito de 10 milisegundos se hará una llamada a update. De modo que en un juego que corre a 100 fotogramas por segundo, una llamada al método update será ejecutada por cada llamada al método render. En cambio, en un juego que corre a 25 fotogramas por segundo, es decir, unos 40 milisegundos por fotograma, una llamada a render desembocará en 4 llamadas al método update. Pero eso no explica para qué queremos el método interpolate en cualquier caso. El método interpolate lo tenemos porque no siempre va a tardar un intervalo de tiempo que sea perfectamente divisible entre 10. Por ejemplo, supongamos que tenemos un motor de 60 Hz con una frecuencia VSync de 60 Hz. Si estamos utilizando el VSync en nuestro juego, que por defecto en Mini2DX es así, entonces nuestro juego irá a 60 fotogramas por segundo, de modo que el juego vaya a la misma velocidad que el monitor y básicamente sea una experiencia de usuario más fluida en teoría. No obstante, 60 fotogramas por segundo son 16 milisegundos por fotograma y 16 no es divisible entre 10, por lo que si calculamos cuántas veces hay que llamar a update nos saldrá una vez y luego nos sobrarán 6 milisegundos que no sabremos qué hacer con ellos. Lo que hacen este tipo de sistemas y también Mini2DX es que esos milisegundos que sobran van a ir a parar a un acumulador. Cada fotograma se comprobará cuántos milisegundos han sobrado y los milisegundos se irán sumando a esta variable y cuando esta variable alcance 10, pues eso será una llamada extra al método update. Después de esa llamada se restará el tiempo y así se podrá tener siempre pues un espacio de tiempo acumulado de modo que de vez en cuando podamos hacer llamadas extra al método update. Antes de ejecutar el método render, Mini2DX comprobará si hay tiempo en el acumulador, y si lo hay, lo que quiere es calcular qué porcentaje del tiempo necesario para poder llamado update ha transcurrido en el acumulador. Por ejemplo, si hay 5 milisegundos en el acumulador, habrá pasado un 50% del tiempo necesario para hacer un tick, o si hay 7,5 habrá pasado un 75%, y ese tiempo servirá para llamar a interpolate. El método interpolate está porque si en un ordenador tenemos una tarjeta gráfica tan potente que el juego corre a más de 100 fotogramas por segundo, habrá fotogramas en los que, como no se llame update porque será tan rápido que no hayan pasado 10 milisegundos, no se ejecutará nada en pantalla y no se actualizará nada en pantalla y eso es básicamente como perder potencia. El método interpolate está para que si un fotograma es ejecutado tan rápido que no da tiempo a actualizar la lógica, pues al menos las posiciones de los personajes se actualicen, ¿vale? Se nos pasa como parámetro cuál es el porcentaje de tiempo que ha pasado y nosotros podemos decir, si en un update se tiene que mover 10 píxeles el jugador, pues vamos a hacer que aquí se mueva, por ejemplo, el 50% o el 70% de lo que se movería normalmente. De ese modo, en vez de que vaya a saltos y en vez de que haya fotogramas en los que no se actualice nada y no se renderice nada distinto, pues al menos tendremos una experiencia de usuario mucho más fluida y una mejor calidad de imagen, aunque eso no evita que el método update, con las simulaciones que tengan que hacerse, pues siempre se vaya a ejecutar a la misma velocidad. Este método es opcional, de hecho, nadie os impide dejarlo en blanco y hacer toda vuestra lógica en el método update, pero a cambio quedará mejor. Si queréis complementar esto que os he comentado con algo más de información, tenéis dos enlaces que os voy a recomendar. Uno es el que viene en la wiki de Mini2DX, que apunta a un artículo en inglés que explica esto mismo, y el otro es algo que lo explica pero con LibGDX y que también lo explica de una forma clara. En ambos casos es lo mismo que yo he dicho, pero en inglés. Lo que pasa es que queda más completo verlo ahí, especialmente por los ejemplos que tiene descritos y nada más. Este es, como digo, mi episodio extra en el que quería hablar del método Interpolate. Espero que os haya gustado y igualmente nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.